Mi papá me ha dicho que con condón no se siente. Si utilizamos condón significa que uno de los dos está siendo infiel. Y como yo no soy infiel, significa que tú estás siendo infiel. Que si te pones un método anticonceptivo es porque tienes pareja. Sí, eso sí. También, Ajá. ¿no? O sea, ¿por qué no puedo ser una mujer que Soltera. disfruto de mi sexualidad, pero también no me quiero embarazar, ¿no? Y Porque me cuido. Y él va con 2 pastillas de emergencia y le dice, tan, le tira, tómate esto. Problema arreglado. Hola a todas y todes, bienvenidas a nuestro segundo episodio de nuestro podcast De mi cuerpo hablo yo. En esta ocasión nos encontramos con las chicas en Café Shisha Bar y vamos a hablar sobre métodos anticonceptivos y el acceso sobre ellos. Mi nombre es Álvaro Chube y soy de Fundación Diversencia por los Derechos LGBTI. Hola, ¿cómo están a todos, todas y todes? Mi nombre es Mayra Belinda Berríos y pertenezco a la red Tú Decides Sucre. ¿cómo están todos? Bienvenidos a este su espacio que estamos haciendo en el marco del 28 de septiembre. Mi nombre es Valentina Jata, soy parte del movimiento Atrévete. Y bueno, vamos a empezar aquí una charla súper amena sobre los anticonceptivos. Vamos a contar nuestras experiencias y bueno, ustedes también nos pueden acompañar con un cafecito y así hacemos una charla entre todos. Bien, empecemos con esto. Creo que hablar justamente sobre métodos anticonceptivos es muy importante, tanto para la sociedad como para nosotros como jóvenes. Aparte de tener los métodos anticonceptivos, también hay prejuicio detrás de ellos, ¿verdad? Personalmente he tenido esta experiencia que sí, en la que he escuchado y he vivido de no con condón, no, porque no se siente igual. Entonces, que si me pongo el condón no se me que si me pongo el condón no voy a estar como a gusto, que me incomoda, me aprieta. No pasa. No creo. Por ejemplo, mencionábamos, ¿no? A mí, la primera vez que yo he escuchado que mi cabeza ha entrado esto de que te tienes que cuidar, no ha sido de parte de mi mamá, y ni siquiera ha sido a mí, sino a mis hermanas, ¿no? Que les decía, el método del calendario, en estas fechas no te puedes embarazar y no sé qué. Pero nada más. Entonces era como que también en las familias existe también un poco tal vez ese miedo a tocar ciertos temas, ¿no? Pero que yo sepa, igual en los colegios muchas veces dan charlas. Entonces, ¿cómo ha sido más o menos su primer encuentro tal vez con esto de que se tienen que cuidar y de que alguien tal vez mayor les diga, ¿no? Desde mi experiencia, la primera vez que he hablado sobre métodos anticonceptivos no ha sido con mi mamá, porque ella no ha sabido cómo tocar estos temas, no es como quizás no ha encontrado la manera de cómo hablarme. Por ejemplo, para utilizar métodos anticonceptivos, ¿qué es lo que tiene que pasar? Yo, justamente como lo mencionaba anteriormente, soy parte de la red Tú Decides Sucres y justamente esta red como tal abarca temas relacionados, básicamente todo respecto a estos temas, métodos anticonceptivos, la educación, y demás cosas, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que mi mamá la primera vez, ¿no? Que me llevó a ese lugar porque es un espacio donde hay diferentes jóvenes de diferentes edades que van con el objetivo de tener conocimiento y nutrirse sobre estos temas, ya que son temas muy fundamentales que nosotros como jóvenes deberíamos de tener en cuenta, conocimiento y demás, ¿no? Y recuerdo que mi mamá me dijo, alístate, a las 3 de la tarde vamos a salir. Yo, ¿dónde? Tenía 14 años. Yo a los 14 años ya sabía sobre los métodos anticonceptivos. Wow, y qué genial. Sí, tenía 14 años. Yo considero que eso pasó porque yo era una niña muy desarrollada. Tenía 14, pero parecía de 17. Y creo que de ahí empezó. Mi mamá me llevó, ¿no? Y ahí es donde me explicaron. Y yo era como que, ¿qué? Para mí, los bebés no se hacía a través de... porque las películas nos muestran otras cosas, ¿no? Y quizás es algo que se ve en muchos casos porque... para los papás no es fácil decirles, ¿no? ¿Sabes qué? Tú has sido creado por esto y por esto. Y es más fácil inventarte una historia de la gaviotita y demás cosas, ¿no? Cuando eres niño tienes mucha curiosidad y Correcto. Piensan que no lo vas a entender. Ajá. Y pues me llevaron a ese espacio donde ya ahí empecé a conocer sobre los métodos anticonceptivos. Lo primero y lo esencial, conocer mi cuerpo para luego recién conocer lo que es tener relaciones sexuales y ya los métodos anticonceptivos como tal. Y ya desde mis 14 estuve, gracias a Dios, esta información, ¿no? Y mi mamá fue como que, yo le pregunto, ¿pero por qué no me has hablado vos? O sea, de madre, hija, y decirme, ¿sabes qué, hija? Te vas a cuidar con esto, con esto y con esto. Y mi mamá me dijo, es que no sabía cómo tocar esos temas porque me sentí incómoda. Eso, o sea, la incomodidad que a veces se genera, ¿no? Entre los padres y los hijos. El tema del machismo por detrás del uso de los métodos está como que muy presente, ¿no? Generalmente el uso de preservativos o cualquier método de prevención de embarazo
siempre la responsabilidad se la designa hacia las mujeres, que la mujer tiene que cuidarse porque ella es la que se embaraza, entonces la responsabilidad de cuidado y la responsabilidad de reproducción siempre recae netamente sobre la mujer. ¿Y qué pasa cuando esta mujer justamente es, no sé, es menor de edad, es su primera experiencia? Obviamente es una carga emocional y es una responsabilidad muy grande en la cual muchas veces no podrías tener como una respuesta muy certera respecto a qué. Porque ¿de qué te vas a cuidar si no te han hablado respecto a eso? O sea, hay muchas niñas. Vivimos en el estado plurinacional de Bolivia, donde gran parte de nuestra población también viene de pueblos indígenas, donde los tabúes, los mitos, donde la desinformación reina en muchos de estos espacios. Y entonces, esto de designar justamente la responsabilidad del cuidado y de la reproducción a las mujeres resulta justamente un comportamiento muy machista donde el hombre solamente tiene que preocuparse por disfrutar y la mujer tiene que preocuparse por complacer al hombre, uno, y por no embarazarse. Entonces, cuando caemos justamente en esta discusión, ¿no?, sobre quién tiene que cuidar a quién, pienso que lo más oportuno es justamente, si quieres a tu pareja, si amas, si respetas sobre todo a tu pareja, vas a cuidarla y te vas a cuidar a ti mismo. Exacto, y creo que lo que mencionas, Álvaro, es súper importante porque yo aquí también compartiendo a lo que yo he escuchado que me ha parecido totalmente loco, ¿no? Y contrario a lo que tal vez las personas que tenemos, aunque sea un poquito de información, sabemos, es que yo he compartido con una chica guaraní que vive en mi casa y ella tenía su novio y me decía a mí, ¿cómo hago para no embarazarme? Porque no sabía absolutamente nada. Y me dice, es que mi mamá a mí me dijo que cuando la mujer está en sus días no tiene que tener relaciones porque se embaraza. O sea, en lo contrario, ella pensaba que cuando tú estás en tus días te embarazas y los demás días no. ¿Y por qué era? Porque su mamá le había dicho esto. Porque a los hombres no les gusta tener relaciones cuando las mujeres están en sus días. Entonces, por eso no tienes que tener. Y además porque te embarazas, digamos. Entonces yo decía, no, es muy peligroso que ella piense eso porque si no ella, bueno, va a pasar los días de que le baja y después va a tener relaciones y se puede embarazar, o sea, y ahí es como que un proceso bien complicado, sobre todo con las personas que tú dices, ¿no? Con las personas que vienen de las comunidades, que vienen a estudiar de afuera. Los métodos anticonceptivos no se trata solo del embarazo, ¿no? Que tal vez puede ser una consecuencia de tal vez una relación sexual irresponsable, sino también es las enfermedades de transmisión sexual que también son muy peligrosas, ¿no? Yo inicié mi vida sexual a muy temprana edad y justamente con una pareja. Y me decía, no, que nosotros tenemos que, no vamos a utilizar condón, uno, porque a mí me incomoda. Y dos, porque si utilizamos condón significa que uno de los dos está siendo infiel. Y como yo no soy infiel, significa que tú estás siendo infiel. Y yo de... El que se quiere cuidar. Bueno... Entonces, o sea, era un prejuicio que yo me lo tomaba así como que, pucha, cero información, no sabía qué estaba pasando, solo sabía que se sentía lindo, que se sentía bien estar con otro hombre, pero yo al mismo tiempo sentía como un sentimiento de culpa, de decir, pucha, uno, no soy heterosexual, no me gustan las chicas, me gusta un hombre. Y hablar justamente con alguien de esto es literalmente imposible, porque ¿qué es lo que haces? ¿Dónde buscas esa información? O sea, ¿cómo te acercas a alguien y le dices, mira, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto. Mi pareja me ha dicho esto, que no podemos utilizar condón porque si no significa que yo estoy siendo infiel. Cuando yo iba de la mano de mi madre caminando, íbamos por el barrio y una vez vimos a dos hombres tomados de la mano. Lo primero que mi madre dijo, mira, esos dos maricones se van a ir al infierno y probablemente se mueran de sida. Pucha, qué fuerte. Sí, eso se queda como que, pucha, se queda grabado en tu cabeza, en tu mente. Y después justamente pensar en las prácticas sexuales, homosexuales, o sea, en el rato, yo pensaba justamente en todos los prejuicios. Más allá en disfrutar la sexualidad, en explorar la sexualidad, sentir mi cuerpo y tener autonomía, lo único que pensaba justamente es obedecer y ser dócil a lo que estaba en ese momento. Entonces, no resulta muy oportuno, porque si la información está llena de sesgos, de prejuicios, lo único que va a hacer obstruir todas tus posibilidades de tener autonomía,
de tener integridad en el momento del ejercicio sexual y de tener una posibilidad de prevención, ya sea de embarazo o de ITS, por embarazo en caso de los chicos trans. ¿Ves? O sea, es muy complicado porque si todo está lleno de prejuicios, en el momento en que pase el acto sexual no vas a tener herramientas con las cuales protegerte. Y eso es muy jodido. Y se ve también esto mucho en las chicas, justamente ese rato mencionábamos, ¿no? El pequeño concepto que existe cuando utilizas un método anticonceptivo, en este caso, para algunos hombres no puedo generalizar, por ejemplo, el DIU. Justamente ese rato mencionábamos acá con Val de que algunos hombres no quieren que sus novias utilicen este método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque piensan que al utilizar este método anticonceptivo se van a meter con cualquiera, porque ya no pueden embarazarse. Hace mucho hablaba con una amiga, ¿no? Que justamente igual sabe mucho de estos temas y me cuenta, ¿no?, su experiencia de su primera relación sexual y me dice, es que puedes creer que mi primera vez no me he cuidado. Yo fui como que, o sea, súper prejuiciosa en ese momento de, ¿cómo? Pero si vos sabes todo, o sea, tienes todo a manos llenas y ¿cómo no te has podido cuidar? Y me dice, es que no sé, es que por el momento, ¿no? Y también por eso lo puedo entender, ¿no? Quizás uno en el momento de la pasión y diferentes cosas, es como algo que obvia y dice, no creo que sea necesario. O sea, como que es muy, muy wow, digamos, el hecho de estar tan calenturiento, así lo voy a denominar, para querer tener relaciones. Y me decían, ¿no?, algunos amigos que tengo, es que es molesto de que quieras y que tengas que ponerte un condón, abrirlo y todavía todos los pasos que conlleva ponerse un condón, de no romperlo, la delicadeza. 11 pasos. Ajá, son 11 pasos. Me decían, ¿no?, que, y no, pues ahí ya no quiero, así, y es mejor sin condón. Cuando no saben que el condón es el único método anticonceptivo que te previene totalmente de todo, de un embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual y también del VPH. Porque las mujeres como tal, no sé si todas, no, el VPH, los únicos que portan este virus como tal son los hombres. Y una mujer no puede contagiarse de VPH si no tiene relación sexual con un hombre, o sea, como tal. ¿Y cómo se transfiere esto si no te cuidas teniendo relaciones sexuales? ¿Y cuál es la probabilidad? ¿Por qué causa se lleva a cabo el cáncer de cuello uterino? Por el VPH. Por el VPH. Y muchos chicos no son conscientes de todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo hasta el día de hoy no me he puesto ningún método anticonceptivo hormonal. Los de barrera sí los utilizo porque el único método anticonceptivo de barrera es el condón masculino y también el condón femenino. Aunque el condón femenino es un método un poco contradictorio como tal, porque dicen que conlleva muchas cosas utilizar este método anticonceptivo. Uno, porque cuesta caro. Y creo que, cuesta caro. Y creo que todos nos hemos acostumbrado a ir a lo más barato y a lo más accesible, que es comprar un condón y ya. Además, como tú dices, no es muy accesible. O sea, si ahorita vamos a una farmacia y decimos, ¿tiene condón femenino? Tal vez no. O sea, yo no estoy segura, pero yo creo que no. Porque no es muy común. Y es porque el uso es más complicado. O sea, el uso más simple es el condón. Aunque tenga 11 pasos, yo creo que el condón femenino tiene unos 11 más, ¿ya? Entonces, sí. Pero como tú dices, o sea, yo creo que también todos esos comentarios machistas que están alrededor de los anticonceptivos, también yo siento que una razón muy fuerte que yo también he escuchado y también lo he vivido es el hecho de que cuando tú estás ya, digamos, en la relación sexual y es como que tienes condón y no tiene, y generalmente, y eso es también un tabú que el hombre debería cargar los anticonceptivos, cuando yo creo que debería ser de ambos, ¿no? Pero bueno, no tienes, digamos, es como que muchas amigas me han dicho, no, pues ya no le podía decir que no. O sea, aunque yo no quería tener relaciones sexuales sin condón, igual, porque ya estábamos ahí. O sea, ya estábamos ahí en todo el panorama, digamos, para tener relaciones sexuales. Entonces, yo no le podía decir no porque no tienes condón. Entonces, es eso, ¿no? Tal vez ese ejercicio de poder que hacen los hombres muchas veces y que tú dices, no, pero que cómo, que voy a quedar mal, que no sé, que no le puedo decir que no, si ya, o sea, es como que tú sientes que tienes que ceder, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, yo creo, porque llega un momento en el que dice no, y los dos deberían decir, bueno, si no hay condón, no. ¿Pero qué creen que pasa en este caso, ya que estás en el panorama ya de mujer, en este caso, lo voy a denominar así, y el chico no tiene un condón, pero yo me pongo como ejemplo, yo saco mi condón. O sea, yo le digo, yo tengo preservativo. O sea, ¿qué va a pensar? No, claro, para mí capa, porque yo me cuido, claro, pero... Hay que ser precavida. Pero un chico con prejuicio va a pensar,
¿por qué tienes un preservativo Exacto, vos? O sea, ¿con exacto. cuántos te has metido antes de venir conmigo? O sea, ¿por qué tú tienes que portar un condón? Ya que en la sociedad está súper, pero así súper marcado el pensamiento de que solo el hombre el que tiene que portar anticonceptivos, o sea, un condón en este caso. Y si una mujer lo hace es como que, o sea, esta es una... Lo voy a decir así, se debe meter con todos y tantos y tantos y tantos. Y ahí es como denomina la magnífica palabra de, ahí se le quita el valor a una mujer. Por ejemplo, yo me pongo ese mood, por ejemplo, de mí, mi hermana, tengo una hermanastra mayor, y justamente me contaba su experiencia, ¿no? Donde me decía, yo, ¿sabes qué? Una vez con un chango que por ahí, relaciones sexuales y demás, y yo saco mi condón y me ha dicho, ¿qué? O sea, ¿cómo vos, una mujer, señorita, puede portar un condón? O sea, entonces te has a unos 10 antes de venir aquí conmigo, digamos, y es como que eso le ha causado vergüenza y me dice, desde esa vez que he tenido ese momento tan incómodo, ya no he querido portar un condón en mi en mi cartera, porque es como que me pongo a pensar y digo, pucha, sí, y demás, y ahí te hacen pensar que está mal que nosotras portemos condones como tal, ¿no? Cuando es algo súper normal, porque nosotros igual nos queremos cuidar, ¿no? Y no solo el hombre. Volviendo atrás, rebobinando esto de qué pasa en el acto sexual cuando no hay el preservativo, pienso que muchas veces nos cuesta ser bastante conscientes, nos cuesta ser bastante entender, poner los límites, de tener justamente los límites. ¿Por qué? Porque no podemos evitar esta realidad inherente de que el sexo, la sexualidad es un placer efímero. Uh-huh. Es un placer efímero que muchas veces no dura más de 5 minutos. y 5 y ya. Y que esos cortos 5 minutos te puede costar mucho. Toda tu vida. Un embarazo, una infección, transmisión. O sea, hasta contagiarte con VIH te puede costar eso. Justamente, o sea, los métodos de barrera justamente están orientados a prevenir estos problemas, estas enfermedades crónicas de largo plazo. Uh-huh. Porque recuerdo yo que cuando fui por primera vez a hacerme una prueba de VIH en Mano Diversa en Santa Cruz, me dijeron, ¿has utilizado condón? Yo le he dicho que no, he tenido varias prácticas, sí. Y entonces me dijo, siempre es mejor cuidarse uno mismo, incluso antes de a tu pareja sexual, porque puede que a tu pareja sexual, incluso si es casual, puede que ni siquiera le importes. Entonces, cuidarte a ti es quererte a ti mismo. Entonces, es mejor andar con un condón en la mochila que con pastillas toda tu vida. Entonces, eso fue un mensaje muy fuerte que yo me lo he tenido así en mi cabeza, como que, pucha, sí, es mejor cuidarme ahora que tener una enfermedad crónica a largo plazo. Y esas consecuencias justamente pueden afectar mucho, tanto al desarrollo personal, el proceso psicológico de cada persona, incluso el propio desarrollo cognitivo. Porque si vives con una enfermedad crónica toda tu vida, vas a pensar todo el tiempo en ello. Piensas en las maneras de cómo protegerte posteriormente a la transmisión o la infección, cómo va a ir tu vida después de eso, lo cual tampoco debe ser un tabú, ¿no? Porque hay personas que viven con VIH. Claro, sí. Personas que están viviendo con VIH, viven con VPH, incluso viven con sífilis, lo cual el avance tecnológico de la ciencia nos ha permitido también de ser una sociedad endémica. O sea, que básicamente vivimos con muchas enfermedades, las cuales, si bien son crónicas, si bien son fuertes, también existen muchas formas de poder vivir tu vida de manera plena y sin prejuicios. Justamente porque hay estos prejuicios también detrás de estas enfermedades que dice que si tienes VIH, que si tienes VPH, que si tienes sífilis o incluso en el caso de las mujeres que si quedas embarazada ya no vales como persona, ya no eres candidato para una relación seria. Entonces, estos prejuicios justamente están orientados a destruir a la persona. Hay un estudio regional sobre violencia, estigma y discriminación en América Latina que se ha hecho en 4 países. Este estudio revela de que lo que mata a las personas que tienen VIH, VPH, perdón, no VPH, sino VIH, no las mata la enfermedad, sino lo que las mata es el prejuicio. ¿Por qué? Porque el prejuicio te ha limitado al acceso a los medicamentos. Entonces, pienso que abordar el tema de manera bastante amplia
tanto como método de prevención como también métodos del cuidado, es importante. Entonces, reducir justamente los tabúes nos va a permitir, uno, tener una sexualidad más plena, autónoma y mucho más disfrutada, ¿no? Porque al final es eso, la sexualidad es parte inherente de nuestra vida, es parte inherente de nuestro desarrollo de personaje. Por eso decíamos, ¿no? O sea, que tú agarres y digas, abstente, no tengas relaciones sexuales, es imposible porque es parte de nosotros, de como humanos, ¿no? Incluso, bueno, también se puede ver en todos los mamíferos, ¿no? Entonces nosotros somos también, somos mamíferos y por ende también son nuestras necesidades. Pero creo que igual algo súper importante que también como sociedad nos debería interesar, ¿no? Es qué pasa cuando tal vez una persona preocupada, informada, responsable, busca esta ayuda, ¿no? Porque también hay, yo creo que muchas barreras, igual hablábamos de los malos tratos que hay cuando tú vas a ciertos lugares a buscar o a solicitar que te pongan un método anticonceptivo. Justamente tocábamos ese tema hace rato, ¿no? Hay veces donde quieres tú cuidarte, tienes la intención de querer, no sé, ponerte algún método anticonceptivo, pero llegado el momento, el personal que se ocupa de esto te trata de una manera muy indiferente que te hace sentir mal, ¿no? Y te hace pensar que ese es un momento que, ay, no, estará bien que me ponga o no, porque, o sea, son personas con prejuicios tan grandes que imagínense el prejuicio que tiene que un adolescente de 17 años vaya a poner su método anticonceptivo. ¿Qué va a pensar la enfermera? Por lo voy a denominar así, ¿no? La enfermera o la doctora que le está poniendo el método anticonceptivo, que sea una enfermera o doctora de pensamiento y de perspectiva muy cerrada. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Va a decir, ay, no, o sea, ¿por qué se está poniendo si es todavía chica, que no sé qué y no sé qué? Yo considero que el hecho de iniciar tu vida sexual es decisión de cada uno, claro, ya cuando se sienta preparado, mientras estén de acuerdo ambas partes. Justamente antes de venir acá, yo revisaba algunas estadísticas del porcentaje de adolescentes, voy a hablar acá de Sucre, o sea, de nuestra población como tal, que utilizan mujeres en este caso, porque yo buscaba, ¿no? Y decía, a ver, hombres que se cuiden, y no me salía nada. Y si ponía estadísticas de mujeres que utilicen un método anticonceptivo, ¡boom!, me tiraba información de todo lado. Pero si ponía estadísticas de hombres que utilicen condón, o sea, no me salía nada. Y yo, ¿por qué? Estoy buscando mal. Me salía que aquí en Sucre solo el 39% de la población utiliza un método anticonceptivo. ¿Y dónde está el resto? Y acá es algo muy chistoso. Bueno, supongo que sí, tienen este conocimiento de que nosotros como población estamos en alerta naranja en los casos de VIH. Y es como que, obviamente, va a pasar eso porque ni el 50% de la población no utiliza un método anticonceptivo. Y créanme que de ese 39, un 20 a 25% debe ser los anticonceptivos hormonales, que es el DIU. No un condón como tal. Y también investigaban, ¿no?, de cuál es el porcentaje de jóvenes que utiliza en su primera relación sexual condón. Solo el 27% utiliza condón en su primera relación. Wow. Y lo demás, debería ser lo primero, ¿no? Yo fui parte de eso. De ese otro porcentaje, lastimosamente. Pero es que acá sí, es que tenemos mucha razón, ¿no? A veces uno tiene la intención de querer cuidarse, pero el trato que te dan a la hora de querer hacer eso te hace dudar de esto y tú dices, o sea, aparte que ponerse un método anticonceptivo no es como que vayas y te pongan, no. Yo considero que es un proceso donde debes tener diferentes sesiones con personas que estén capacitadas respecto a estos temas, ¿no? Y no ir tú sola como mujer, sino con tu pareja, ¿no? Para que también tu pareja sea consciente. Con responsabilidad. Sea consciente de, o sea, ya digamos, va a pasar esto. Y él también sepa, porque ponerse un método anticonceptivo hormonal genera cambios muy altos en nosotras, en las mujeres, porque nos alteran las hormonas de una manera increíble, se disparan totalmente. Claro que en cada cuerpo de cada mujer es diferente. Por ejemplo, yo quería poner un método anticonceptivo, uno hormonal, y la primera vez que se lo comenté a mi pareja, yo esperé una respuesta como de, ya anda vos, digamos, o sea, ya, ¿dónde vas a ir? O anda vos, digamos, ¿no? Y no, o sea, fue totalmente todo lo contrario. Me decía, bueno, ¿qué día vamos a ir? Y yo, bien. O sea, bien. Ahí es. Pero considero que, bueno, todos los chicos deberían de tener esta iniciativa con sus parejas, ¿no? De acompañarlas en este proceso, porque no es bonito ir, sentarte y decirle, ay, quiero ponerme un método anticonceptivo. Y peor si te tratan mal, o sea, que si no te dan el trato con la ética profesional que deberían de darte.
muy complicado. Aunque también tenemos este prejuicio de que si te pones un método anticonceptivo es porque tienes pareja. Sí, eso sí. también, Ajá. ¿no? O sea, ¿por qué no puedo ser una mujer que Soltera. disfruto de mi sexualidad, pero también no me quiero embarazar, ¿no? Y me Porque cuido. sabemos que los otros métodos son los que previenen el embarazo. Y justo hablando, ¿no? de la fecha que se aproxima del 28 de septiembre, es súper importante hablar de esto, porque es una cadena. O sea, si es que hay desinformación, hay tabú, no te cuidas, te embarazas y ¿ahora qué haces? O sea, y el aborto y todo eso es más complicado porque, como sabemos, en Bolivia no está legalizado. Es también otro tabú. Hace poco igual, creo que en La Paz, si no me equivoco, una mujer por abortar ilegalmente. Entonces, es yo creo que un tema muy importante. Además, por ejemplo, mi amiga me contaba que la anterior vez se fue a hacer una ecografía y ahí le vieron su DIU, ¿no? Porque se ve. Y la enfermera le dijo, ¿por qué te hiciste poner eso si eres tan jovencita? Y ella me dijo, me lo voy a hacer sacar. Y yo le dije, no te lo hagas sacar. Y yo le digo, era que le digas que justamente porque estoy jovencita, me he puesto, digamos, porque no me quiero embarazar. Entonces hay esas cosas tan locas. Igual a mí mi hermana me decía, no, que no te pongas el DIU porque eso es cuando ya tienes tu familia y cuando tienes que planificar. Y es esa idea no equivocada de los métodos anticonceptivos, que es que no, o sea, yo creo que cada uno puede planificar, mejor si es con su pareja, pero también, o sea, creo que cuando uno es joven, está en la universidad, es el momento más adecuado para planificar que no se quiere embarazar, ¿no? Porque después hay incluso tu proyecto de vida, la sociedad, tu familia, y como ya hablábamos hace rato, la responsabilidad que no lo quieren asumir los demás, generalmente lo terminan asumiendo las mujeres, ¿no? Que porque está embarazado y ya, y la guagua la cuida la mujer. Y mil cosas más, ¿no? Pero también acá es muy importante hablar del tabú que existe de los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, existen un montón, los de barrera, los hormonales, los permanentes, pero también podemos, mencionar estos mitos que existen sobre diferentes métodos anticonceptivos. Por ejemplo, yo del tío he escuchado que te engorda, y diferentes cosas, ¿no? Y hay varias mujeres que creen en estos mitos y dicen, no me quiero poner porque me va a engordar. ¿Y quién te ha dicho? Me ha dicho la amiga de mi amiga, porque le ha engordado a mi amiga, la amiga de mi amiga. Y otra dice, no, porque me va a enflaquecer. O sea, el cuerpo tiene diferentes reacciones. O el acné. Ajá, como que si me pongo el tío voy a engordar y voy a tener acné. Y no quiero eso. Y así. Por ejemplo, de la té de cobre. Yo he escuchado varios mitos de este método anticonceptivo que dicen que si te pones este método anticonceptivo puedes tener cáncer de cuello uterino. Sí. Cáncer de cuello uterino, ya Yo que también. y que eres más propensa a tener más infecciones de transmisión sexual porque tiene metal como tal, ¿verdad? O sea, por más, yo siempre he dicho que cualquier método anticonceptivo que te pongas, hormonal, el DIU, el té de cobre, por ejemplo, hasta hay parches y diferentes cosas, ¿no? Siempre que tengas sexuales tienes que utilizar un condón. Sí. ¿Por qué? Porque es el único método que valga la redundancia, que te protege de una ITS como tal. Y yo me río, por ejemplo, yo fui alguna vez a un colegio a dar información sobre métodos anticonceptivos con niños, ¿no? Que están en esa etapa donde tienen esa curiosidad y varios se hacían la burla como que el chulito o estito. Tiene varios nombres, ¿no? Creo el chulito, el globo y diferentes cosas, ¿no? Y uno dice, no, pero a mí mi papá dice, mi papá me ha dicho su papá, imagínense, su papá el que le está dando esta información tan incorrecta, dice, mi papá me ha dicho que con condón no se siente. Qué fuerte. Y él ni siquiera lo ha experimentado. Pero ya está con ese pensamiento. Imagínense cuando inicie su vida sexual. O sea, él no va a querer utilizar un condón porque su papá le ha dicho que no se siente. Claro, y desde ya crece la cadena de desinformación y eso puede llegar a ser mucho más peligroso, ¿no? Justo lo que igual hablábamos y decíamos, qué loco, porque estamos diciendo, ¿cuántas mujeres puede embarazar un hombre al año, no? Y eran 365 si es que tenía relaciones todos los días durante un año. Y una mujer solamente se puede embarazar una vez al año porque tiene al bebé 9 meses y en ese transcurso no se puede embarazar, obviamente. Entonces, yo creo que aquí también es mucho de llamar a la población masculina, ¿no? Que asuma la responsabilidad de su sexualidad, porque eso es súper importante también, o sea, creo que ya se ha vuelto muy fácil que, bueno, le embarazo a mi chica y me voy, o bueno, sigo mi vida y ya, y la chica es la que sí tiene que ver si puede seguir estudiando, el tema económico, ya es muy complicado, ¿no? Entonces, creo que todas estas pequeñas cosas que están alrededor de la sexualidad impiden, ¿no? Que nosotros podamos llegar a tener yo creo que tal vez un acceso a la información, acceso incluso a los propios métodos anticonceptivos, porque si es que yo ya tengo la información y me quiero cuidar y voy y me tratan mal,
No lo voy a hacer, digamos, imposible. Que ella tuvo relaciones con su novio y él culó dentro de ella. Y me cuenta, ¿no? Y yo le digo, pucha, ¿ahora qué vas a hacer? Así, no. Y ella me dice, pero no están en mis días fértiles, ¿no? Y yo le digo, ¿pero qué dice tu chico? Y ella me dice, él me dice que mañana nos vamos a ver para hablar de eso. Y yo, a ver, quiero ver qué te va a decir, o así. Y él va con 2 pastillas de emergencia y le dice, le tira, tómate esto. Problema arreglado. Cuando no saben la magnitud de efectos que puede causar, tómate una pastilla de emergencia. Y hay muchas mujeres que consideran que la pastilla de emergencia es como un método anticonceptivo normal que te lo puedes tomar cada semana o cada fin de semana. Cada vez que tengas relaciones sexuales sin protección, cuando solo se puede tomar 3 veces al año, por ejemplo. Y ahí es como ves la irresponsabilidad masculina de algunos chicos. Nosotros una vez en Santa Cruz hicimos un taller con IPAs. Y entre todos los participantes, creo que éramos como unos 49, nos dijimos, tomen un papelito y díganos si ustedes en su vida personal han tenido la experiencia de que una amiga, una madre, una abuela, una tía, alguien cercano, una mujer cercana, ha tenido una práctica de aborto. De todas las personas, el 95% respondió que sí. O sea, y es realmente jodido porque la historia detrás de todo esto justamente va ligada al uso irresponsable o al no uso de métodos anticonceptivos. Y muchas veces estas prácticas o estas experiencias van ligadas también a la imposición patriarcal, ¿no? De decir, es muy jodido cómo todos estos problemas justamente van desencadenando un problema mucho más grande de salud pública y de integridad humana hacia las mujeres. Claro. Y justamente cuando llega hacia a la cúspide del problema, quien tiene la culpa es la mujer. Porque quien debe de hacerse responsable es la mujer. Y tiene que asumir su rol de madre, no. Y dejar de lado todo el proyecto de vida que ha tenido. Dejar de lado todo el proyecto de vida. Una maternidad no deseada. Una maternidad no deseada es lo que muchas veces ha generado muchos conflictos, problemas de incluso violencia intrafamiliar, de discusiones dentro de los núcleos familiares, incluso de problemas de impacto psicológico entre los hijos, las madres, los familiares, los cuales no generan pues una vida armoniosa. Algo que yo conversaba la anterior vez con mis amigas es salen un montón de métodos anticonceptivos para las mujeres, pero para los hombres, ¿por qué no hay métodos anticonceptivos? Que se pongan un cheat, que les atrase, no sé, que los espermas maduren rápido, o un parche, o hasta hay geles anticonceptivos, pero para las mujeres. Yo hasta ahora no he visto la creación de un gel anticonceptivo para los hombres, por ejemplo, que haga que los espermatozoides mueran en el camino. Sí, claro, porque no afecta incluso. El hecho de, por ejemplo, no frenar justamente la producción de espermas no afecta en la virilidad masculina, y eso también es un mito justamente de que si existe algún método anticonceptivo para los hombres para reducir la producción de esperma, va a afectar también a la virilidad masculina. Y justamente ya no se les va a pasar, pero resulta un mito. Porque son 2 canales muy diferentes el uno del otro. Claro. Hablar sobre anticonceptivos es un campo muy amplio, ¿no? Y el primer cambio que nosotros podemos realizar es nosotros empezando a informar a nuestros pares sobre querer hacer que estos pequeños mitos y tabús desaparezcan, ¿no? Y es un tema muy amplio y espero nos hayan entendido de la mejor manera con las pequeñas experiencias que les hemos charlado, ¿no? Y nada, hay que cerrar este espacio de la mejor manera. Cualquier duda en comentarios. Comentarios, denle like. Cualquier duda, consulta o insultos, bienvenidos. Bueno o malo. Aquí se acepta de todo. Claro, lo único que podemos pedir es que vivan una sexualidad sana, libre y puedan autónoma y ambas partes puedan disfrutar, ¿no? Porque es eso, disfrutar de tu sexualidad de la manera más correcta y siempre cuidándote, ¿no? No teniendo ningún embarazo no deseado y tampoco ninguna infección de transmisión sexual, ¿no? Bueno, nos despedimos con estas palabras de cuídense, utilicen condón. Utilicen condón. Bueno, infórmense bien. Esperamos que este espacio también lo aprovechen mucho ustedes, que los reproduzcan, que le manden a las personas que ustedes creen que lo necesitan. Así que se les quede súper bien esta frase: de mi cuerpo hablo yo.
Adiós. Adiós, se cuidas.